Hola, vamos a ver cómo configurar los permisos de un foro para que lo vean solamente determinados usuarios. En este caso yo he elegido el foro de presentaciones. Ahora mismo estoy logueado con un usuario que todavía no ha puesto ningún mensaje en presentaciones, con lo cual nada más que va a ver este foro y no va a ver el resto del foro. Para ello me voy a loguear en el panel de administración. Como veréis, hay más foros, pero ese usuario que antes estaba logueado solamente veía el de presentaciones. ¿Por qué? Porque no tenía ningún mensaje en el foro. Bien, nos vamos al panel de administración, usuarios y grupos, administración de los grupos. Y aquí yo he creado dos grupos, uno que le he llamado presentaciones, igual que el foro, y otro que le he llamado usuarios generales, que van a ser los demás. En presentaciones he editado el grupo, le he puesto un título, una descripción, quién va a ser el moderador del grupo, un color. Esto no lo marcamos, el grupo lo dejamos cerrado, y en adhesión automática de los miembros vamos a marcar que sí, y el número mínimo de mensajes va a ser 0, es decir, mientras que tenga 0 mensajes solamente va a poder ver el foro de presentaciones. Aquí una lista de usuarios que ahora mismo tienen 0 mensajes y el moderador del grupo, que como veréis no se puede marcar ni desmarcar porque es el moderador. Los demás sí se pueden marcar y desmarcar. Esto es importante, número de mensajes mínimos 0, y registramos este grupo. Y he creado otro grupo, le he llamado usuarios generales, podéis llamarlo como queráis. Lo configuramos de la misma forma, ¿vale? Y el número mínimo de mensajes he puesto 1, es decir, en este grupo van a ir a parar los que ya se han presentado y ya tienen más de un mensaje. En este caso, como veis, no hay usuarios, porque todavía ninguno de los otros usuarios se han presentado en el foro. Registramos y ahora nos vamos a ir a la sección general de permisos de nuestros foros. Foro, categorías y foros. El foro de presentaciones es el único que van a ver los usuarios que tienen 0 mensajes. Para ello vamos a ir a los permisos. Y esto es muy importante, tenéis que desmarcar la opción de miembros invitados en todos los permisos de este foro. Miembros invitados. Y vamos a dar permiso para ver el foro al nuevo grupo de presentaciones y al nuevo grupo de usuarios generales. ¿Ok? Permisos importantes: abrir un tema, leer el tema, ver los foros, etcétera, etcétera. Esto se despliega con la opción de permisos en forma avanzada, que os sale aquí debajo si este panel le tenéis contraído. Y lo registramos. Pero no queremos que vean ninguno de los demás foros, con lo cual hay que editar los permisos de todos los foros. Vamos a este mismo, que es el primero, y hacemos lo mismo, tanto a miembros como a invitados. Desmarcamos cualquier casilla que tenga los permisos del foro, no puede tener marcado ni miembros ni invitados. Aquí en presentaciones ese foro no pueden verlo hasta que no se presenten, pero los usuarios generales que ya tienen un mensaje sí pueden verlo. Marcamos los permisos específicos del foro. Usuarios generales, abrir un tema también, y el de presentaciones del grupo no tendrá nada marcado, porque este foro no podrá verlo hasta que nos hayan presentado. Registramos los cambios y hacemos lo mismo con todos los foros que no queramos
que el grupo nuevo de presentaciones pueda ver. Vamos a permisos y hacemos lo mismo. Desmarcamos cualquier casilla que tenga miembro o invitados, la podemos demarcar. Normalmente el invitado se desmarca sola si desmarcamos miembros, con lo cual cualquier casilla en miembros se desmarca y se da permisos solamente a los usuarios que puedan ver el siguiente foro después de haber pasado por presentaciones. En este caso, los usuarios generales sí pueden ver este foro, leerlo, editar sus mensajes, abrir un tema, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a ver si hemos dado bien los permisos. Me voy a desconectar con admin. Y me voy a conectar con uno de los usuarios que ya tenía creados previamente. Voy a entrar al foro, me conecto y a ver qué ve este usuario que no tiene ningún mensaje. Como veis, no ve nada más que el foro de presentaciones, ¿vale? Solamente ve este foro, el resto de los foros no lo ven. ¿Por qué? Porque todavía no tengo ningún mensaje. Vamos a ver qué pasa cuando este usuario consigue un mensaje. Bien, el usuario envía su mensaje en presentaciones. Aquí está. Y vamos a ver qué ha pasado. Automáticamente ha pasado al siguiente grupo, al de adhesión automática con un mensaje, es decir, los que ya pueden ver todos los foros. Ya ve presentaciones y los demás foros que le habíamos ocultado al no tener ningún mensaje. Me voy a volver a loguear como administrador y vamos a ver qué ha pasado en el panel de administración. Usuarios y grupos, administración de los grupos. ¿Qué ha pasado en presentaciones? Estos tenían 0 mensajes y siguen en este grupo. Y en el grupo de adhesión con un mensaje, aparte del moderador, ya tenemos a básico 1, que sería el usuario que se ha registrado y ha posteado en el foro presentaciones. Que se repitan los usuarios en varios grupos es normal. Si tenéis un grupo de adhesión con 100 mensajes y uno con 200 y otro con 300, cada usuario que vaya pasando por cada uno de los grupos se va a ir quedando en cada uno de esos grupos. No os preocupéis porque estén repetidos, solamente que al cambiar de grupo, lógicamente ya han pasado por los otros grupos y tienen que estar ahí. No hace falta que los eliminéis, que no pasa absolutamente nada. Este tutorial vale tanto para exponer solamente un foro para que la gente se presente, como si queréis hacer foros privados a partir de X mensajes, por ejemplo para grupos de 500 mensajes, grupos de 600 mensajes, ¿vale? Lo podéis hacer exactamente igual. Si queréis ocultar un foro determinado a un grupo de usuarios determinado, lo podéis hacer también igual. Incluso sin la adhesión automática también lo podéis hacer. Podéis crear un grupo y meter ahí a los usuarios manualmente que vosotros queráis que vea ese foro en concreto. En ese caso los meteréis manualmente. El resto de los usuarios no verían ese foro si le dais los mensajes, si le dais los permisos específicos al foro. Es decir, tendríais que desmarcar los permisos de los demás usuarios. Tendréis que marcar aquí los permisos de los demás grupos
y solamente darle permisos al grupo nuevo que hayáis creado, para que de esa manera solamente ese grupo pueda ver un foro determinado. Espero que haya quedado más o menos claro cómo podemos dar permisos específicos a un foro en función de los mensajes que tenga un usuario. Nos vemos en el siguiente tutorial.